María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre. Continuamos en esta edición del Catecismo. Nos faltan 2 puntos, el 146 y 147, para terminar la explicación de Abraham, padre de todos los creyentes. Dice el 146, Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. Fijaros en la fuerza de esta expresión, la fe es garantía de lo que se espera. Yo hago una apuesta y ¿cuál es mi garantía de que se va a cumplir esa apuesta? Bueno, pues a veces nosotros queremos tener como una garantía, a ver, dame una garantía. Y la garantía es, pues, a ver, en caso de que no me devuelvan el préstamo, pues tengo una garantía y puedo ejecutarla, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, nuestra garantía es la fe. La garantía de la apuesta, y digo apuesta en el sentido de la palabra, el concepto de Pascal, ¿no? La apuesta por Dios. Es una expresión suya, la expresión de Pascal, en un término, si queréis, bastante moderno, es decir, apostar por Dios. Ese sentido es, ¿cuál es la garantía de mi apuesta? La garantía de mi apuesta es la fe misma. Yo no pido otra garantía que la misma fe. Si yo estuviese buscando otras garantías, entonces mi apuesta, o sea, mi confianza en Dios no sería total. Claro, si yo en este decir confío en Dios, sí, pero por si acaso voy a pedir que me revierta en esto, que me revierta en lo otro, que me revierta en lo otro. No, yo confío en Dios y la garantía de esta apuesta es mi propia fe. Claro, la fe es meritoria. La fe tiene un gran mérito porque nosotros tenemos una tendencia muy carnal en la que tendemos a necesitar ver y tocar y palpar y de alguna manera pues medir cuantitativamente las cosas, ¿no? Y en el acto de fe, el hombre vence su materialismo. Es un acto de espiritualidad, el acto de la fe, en el que el hombre vence su tendencia materialista. Y la garantía de esa apuesta por Dios es la propia fe. Esta es mi garantía. No busco otro tipo de garantías humanas, ¿no? Cuando, fijaros, incluso a veces se le ha acusado a la religión de no ser gratuita, de pretender sacar otro tipo de beneficios. Algunos, que es también la tesis del libro de Job, de la Sagrada Escritura, pero no hay que ir al Antiguo Testamento, que a la religiosidad hay quien le ha hecho acusaciones. Claro, es que las personas religiosas están sacando beneficios, una especie de beneficios de su acto de fe, les compensan esto, en lo otro, lo demás allá. ¿No? La verdad es que, fijaros, cuando Dios nos pone al desnudo, que ocurre en nuestra vida tarde o temprano, ¿no? Cuando Dios nos pone al desnudo delante de Él, nos damos cuenta de que el acto de fe es totalmente gratuito. O sea, la única garantía que tengo es la propia fe. Y a veces Dios nos purifica en nuestra fe quitándole otro tipo de apoyaturas, ¿no? Pues porque a veces hemos tenido otro tipo de apoyaturas en la vivencia de nuestra fe, por ejemplo, compensaciones afectivas, pues que yo siempre he tenido personas que me han ayudado, que me han acompañado en la fe, pues personas con las que yo me he apoyado mucho, me he apoyado y me han hecho muy agradable pues mi vivencia religiosa, porque me han acompañado a recibir los sacramentos, y he tenido también compensaciones afectivas de verme acompañados por ellos, pero puede llegar un momento en el que también en la historia de nuestra vida nos veamos despojados de eso, y nosotros en la soledad
sin esas compensaciones afectivas o sin otras compensaciones personales, tengamos que hacer el acto de fe al desnudo, como le ocurrió a Abraham, que llega un momento en el que tiene que despedirse de su mujer, tiene que despedirse de todo y sentirse de su tierra, de sus seguridades, de sus riquezas, y su única garantía es su propia fe. Bien, eso de una manera o de otra, a lo largo de la vida, la providencia se suele encargar de purificar nuestra fe y de despojarla de otra especie de intereses, de otro tipo de garantías, y que nuestra única garantía sea el confío en Dios porque es bueno y sé que no puedo dudar de Dios. Y cuando llegan esos momentos de prueba, pues a veces temblamos, ¿no? Pero Dios nos purifica en esas pruebas, en la prueba de la fe. Por eso, como es tan meritorio ese acto de Abraham, dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Es decir, el mayor mérito de Abraham es su fe, y esa fe le justificó, le hizo justo. O sea que digamos que esta es la doctrina paulina de que cómo la fe nos justifica, porque supone también un despojamiento de nuestras falsas seguridades, ¿no? Sino apoyarnos únicamente a Dios. Y a Abraham se le llama padre de todos los creyentes. Bien, pasamos al punto último, el punto 147. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Bueno, digamos que la fe del Antiguo Testamento, finalmente en el Nuevo Testamento se expresa en Jesucristo. Pasamos de tener fe en Yahvé a tener fe en Jesús. Y he aquí también una de las mayores pruebas de la divinidad de Jesucristo, el hecho de que uno va viendo la Sagrada Escritura, y el puesto que ocupaba Yahvé en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo ocupa Jesús. Luego, esto es implícitamente una confesión de su divinidad. Jesús es el centro de nuestra fe, aquel en quien tenemos que dar ese voto de plena confianza. Jesús se identifica con Yahvé. Y se dice de él esta expresión, que es una expresión, bueno, pues que hay que decir que no es tan sencilla de entender, ¿no? Jesús es el que inicia y consuma la fe. Antes he hablado, en la intervención anterior, que en la Sagrada Escritura no se habla de la fe de Jesucristo. No encontraréis en la Sagrada Escritura diciendo que Jesús tenía una gran fe. No. Sí que Jesús dice él de otros, mujer, qué grande es tu fe. Pero no se dice eso de Jesús. Jesús, como Hijo de Dios que es, el tipo de relación que tiene con Dios Padre no es en la fe, sino que es superior a la fe. Existe, sin embargo, este texto, este versículo de la carta a los Hebreos, en el que, sin llegar a decir que Jesús tenía fe, dice la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Bueno, es un texto misterioso en el que también necesitaríamos esa luz de comprensión, a la luz de la tradición de la Iglesia, para entender qué significa que Jesús inicia y consuma la fe. Pero podemos entenderla perfectamente como que Él nos da el don de la fe. Jesucristo es el dador del don de la fe, y Él, la adhesión a su persona, esa llamada a la que estamos todos llamados, que es de unirnos a Jesús por toda la eternidad, eso será la consumación de nuestra fe. Pasaremos de la fe a la visión, de la esperanza a vivir con Cristo para siempre. La consumación de nuestra fe será vivir con Jesús para siempre.
El cielo consiste en ese cambio de estado en el que no hay diferencia entre la adhesión a la persona, porque aquí estamos adheridos a Jesús y en el cielo estaremos adheridos a Jesús. Pero la diferencia entre la tierra y el cielo no es allí estar con Jesús y aquí estar sin Jesús, no. Estar allí de una manera consumada y aquí estar a través de la mediación de la fe. Fijaros bien que el cielo y la tierra no tienen la diferencia de con Dios o sin Dios. Aquí estamos con Él, aquí estamos con Jesús. Pero es verdad que en este momento la fe es una mediación necesaria, mientras que la fe dejará de ser necesaria, la fe desaparecerá en el tipo de relación que tendremos con Jesús en el cielo. Esto también nos ayuda a entender por qué no decimos de Jesús que aquí tuviese fe. Porque de alguna manera él estaba teniendo ya en esta vivencia en la tierra un tipo de relación con el Padre, pues que podíamos asimilar a otro género, pues cual nosotros vayamos a tener ya cuando estemos en el cielo. Nosotros en el cielo no tendremos fe, tendremos la visión de Dios y tendremos un tipo de adhesión a Él plenamente consumada. Bien, Jesús tuvo, ¿no?, con el Padre un tipo de relación que superaba, ¿no?, mientras que estaba entre nosotros, que superaba ese grado de relación con la fe que nosotros tenemos en este momento. Pero Jesús es el que inicia la fe, el que nos da el don de la fe a nosotros y el que la consuma en la visión beatífica. Bueno, como veis, es un intento de explicación de qué significa este versículo, Hebreos 11, versículo 40, o también Hebreos 12, versículo 2. Lo dejamos aquí, en esta proposición que nos ha hecho el Catecismo de Abraham como padre de todos los creyentes.